Buenas y bienvenidos aquí una noche más a Mar de Curiosidad. Hoy vamos a hacer ya el tema número 59 de este conjunto de temas para la preparación de las oposiciones de secundaria. Señores, hoy vamos además cargaditos. Hoy es un tema potente. Recordad que estos últimos días hemos estado haciendo todo el tema de semiconductores, todo el tema de la tecnología de semiconductores. Y hoy vamos a hacer circuitos de conmutación con relés. Ojo, aplicaciones y circuitos típicos de potencia y control de motores. Así que bueno, tema 59, entramos ya casi en la recta final y vamos a ir saludando. Buenas Víctor Carrera, buenas Freddy Gruber, buenos Roley32, bienvenido a todos vosotros y bienvenida a la gente que está viéndonos desde YouTube en esta preparación del temario de oposición. ¿De acuerdo? Seguimos con el tema de los semiconductores, seguimos con el tema de los relés, seguimos con el tema un poquito de todo esto. Y recordad que el ritmo va avanzando, se va poniendo intenso, y el último tema fue durito. Estuvimos hablando de rectificadores, de filtros, de amplificadores, estuvimos hablando también de puentes de diodos, estuvimos hablando un poquito de todo eso. Y esto lo tenéis en el tema 58, que ya está subido en el canal. Y hoy vamos a ir directamente a ver si nos carga. Ahora, ya está, aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Tenemos aquí el tema 59. El ritmo no pare, sí señores, recordad que si todo va bien, antes de fin de mes tenemos todos los temas terminados y subidos a YouTube. Bueno, venga, vamos a ello. Dice, circuitos de conmutación de relés, primeramente, ¿de acuerdo? Nos iremos... Voy a cambiar un momentito la música, voy a poner algo más acorde con lo que es esto, ¿de acuerdo? A ver. Perdonadme, ¿eh? Vale, ya está. Vale, ok. Vamos a ir a circuitos de conmutación con relés, relés electromecánicos, el electroimán, los contactos, ventajas e inconvenientes de los relés, esquema eléctrico, tipos de relés electromecánicos. Luego vamos a ir a los relés de estado sólido, que son otros que hay, estructura de relé de estado sólido, ventajas e inconvenientes de los relés de estado sólido, ¿vale? Solid State Relay, ¿vale? SSR. Después iremos a los circuitos típicos de potencia y control de motores, básico. Entonces tendremos los elementos de protección en circuitos de corriente alterna, los elementos de protección en circuitos de corriente continua y luego pues un poquito las aplicaciones, la maniobra de autoenclavamiento, el cambio de sentido de giro de un motor en corriente continua, la inversión de giro de un motor trifásico, que es muy sencilla, ya la veremos, el arranque estrella-triángulo de un motor trifásico, el cambio estrella-triángulo para aceleración de motores trifásicos. Un poquito, pues haremos un poquito de picoteo por ahí, ¿de acuerdo? Muy bien, dice introducción. Dice, los circuitos de conmutación se caracterizan por utilizar dispositivos en los que solo son posibles dos estados bien diferenciados, ¿vale? Dos estados bien diferenciados. Estos dos estados pueden ser niveles de tensión, sentido de giro, posición, luz encendida y apagada, etc. Y así pues un circuito de conmutación tiene que ser, no tiene por qué ser exclusivamente eléctrico, sino que también puede estar constituido por elementos electrónicos, ópticos, mecánicos, hidráulicos, ¿vale? Pero lo único que tiene que tener es dos niveles de tensión dos niveles muy diferenciados. Bueno, en el desarrollo de este tema se va a centrar en los circuitos de conmutación eléctrica y los dos estados posibles con los que se trabaja, que son circuito abierto, no hay paso de corriente, y circuito cerrado, en el que sí que hay paso de corriente. En este contexto, la misión de un conmutador en un circuito eléctrico consistirá en dejar pasar la corriente cuando está cerrado o bloquear, impedir el paso de corriente cuando está abierto. Así de sencillo. Dice, dentro de la variedad existente de conmutadores eléctricos, se va a prestar especial atención a los relés, sus tipos y condiciones de funcionamiento. Ahora vamos a hablar sobre todo de relés, tanto de estado sólido como los que no. Dice, también se estudiarán aplicaciones y circuitos típicos de potencia y control de motores. Muy bien, igual que en el otro estuvimos hablando de fuentes de alimentación, ahora hablaremos de control en motores. Bueno, vamos ahí. Dice, primeramente, dice circuitos de conmutación con relés.
Dice, existen varios enfoques posibles según el contexto, de lo que puede ser un circuito de conmutación, ¿vale? Es decir, según cómo veamos, habrá varias cosas. Dice, estas definiciones son, por supuesto, complementarias a la descripción realizada en la introducción. A continuación se van a exponer algunas de las posibles definiciones, que dependen del contexto. Dice, de esta forma se amplía un poquito el campo de visión. Dice, un circuito de conmutación está compuesto por una serie de contactos que representan variables lógicas de entrada y una o varias cargas que representan las salidas. ¿Qué habla de entradas? Pues básicamente la señal. ¿Qué habla de salidas? Pues básicamente está hablando de bombillas, alarmas, sensores, lo que sea. ¿Vale? Elementos que se van a conectar y desconectar según lo que yo le indique. ¿Vale? Muy bien, dice... Los contactos pueden ser normalmente abiertos y se representan por NO, Normally Open, y las siglas del término equivalente en inglés de Normally Open, o normalmente cerrados que se representan NC, que significa Normally Closed, ¿vale? Dice si os queréis acordar en castellano es normalmente abierto y normalmente cerrado. Esto para los que somos de catalán castellano pues es normalmente obert, normalmente cerrado, ¿sabes? Un poquito así. Dice, los contactos NO permanecen abiertos mientras se actúe sobre ellos. Y los contactos NC funcionan justamente al contrario, es decir, un normalmente cerrado. Si yo lo mantengo pulsado, lo abro y no deja pasar la corriente. Otra forma de entender un circuito de conmutación es como un elemento que únicamente admite dos estados posibles. Los estados, dependiendo del contexto, pueden admitir pues, diversas denominaciones: abierto o cerrado, encendido o apagado, si no, pasa o no pasa, ¿vale? O simplemente 1 y 0, ¿vale? Pensad que con esto se puede empezar a hacer lógica. Esto está bastante chulo. Muy bien. Dice, la combinación de conmutadores da lugar a una serie de relaciones entre ellas, que es motivo del estudio del álgebra. Además, los conmutadores que funcionan... Es el álgebra de Boole, además, ¿eh? Dice, los conmutadores que funcionan con lógica binaria, existen otras facetas de la tecnología basadas en reglas algebraicas, como puede ser el funcionamiento de los autómatas o las instalaciones neumáticas, por poner un ejemplo. ¿Qué sería este caso? Pues yo tengo aquí un pulsador. Esto sería un elemento normalmente, yo entiendo que es cerrado y cuando lo pulsas se abre como se ha abierto ahora. Entonces, yo tengo el control, lo pulso, se abre y me impide el paso corriente. Lo dejo de pulsar, se cierra y me permite el paso corriente entre una carga, entre una carga, un generador y el circuito. La figura 1 representa un modelo básico en el que un elemento control al que se aplica una pequeña energía controla un mayor nivel de energía aplicada a una carga, interrumpiendo o no un circuito eléctrico. Muy bien. Este sería el principio de funcionamiento, por ejemplo, de los relés mecánicos. Ahora vamos a trabajar con ellos. Dice, el relé es un dispositivo electromecánico que funciona como un interruptor controlado por corriente. ¿Vale? Dice, su funcionamiento está basado en un electroimán que al ser excitado eléctricamente transmite un movimiento a un sistema mecánico que abre o cierra uno o varios de los contactos. Por ejemplo, yo tengo aquí un imán, ¿vale? Yo tengo aquí un electroimán, mejor dicho. Aquí tengo las dos conexiones del electroimán y básicamente cuando magnetizo esta bobina que me hará de electroimán, me acerca el trozo de hierro que tiene encima. Como me lo acerca, me hace palanca y en vez de estar cerrados estos dos contactos, se cierran estos dos contactos. Entonces paso de tener un interruptor cerrado aquí a un interruptor cerrado aquí. Entonces puedo ir abriendo y cerrando circuitos. Muy bien. En la figura 2 se representa tal. Entonces vemos que el elemento 1 era lo que ya he dicho, la bobina. Que el 2 es el núcleo de hierro, que es lo que genera todo el electroimán. El 3 es la armadura, el elemento de hierro, que es el que me está moviendo, ¿vale? Que es lo que atrae. ¿Vale? Después tenemos los terminales de la bobina, ¿vale? Que serán el 5. ¿Vale? Tendré un ánodo, un cátodo, tendré positivo, negativo, si es alterna tendré fase neutro, bueno, eso ya dependerá de lo que tenga, normalmente continúa. Y después aquí en el 4 tendré pues los diversos contactos, ¿vale? Muy bien. El electroimán, dice por aquí, dice, el tipo de bobinado va a determinar la fuerza que actúa sobre los contactos. Y lo más importante, el consumo eléctrico del electroimán, porque las bobinas, los relés, me consumen energía, eso hay que tenerlo en cuenta. Dice, se suele denominar tensión de excitación al valor nominal de tensión que hay que aplicar a la bobina para que se excite. Este valor, así como su tolerancia,
lo determina el fabricante y varía en función del número de espiras y la sección del hilo del bobinado. Si el relé está diseñado para funcionar con corriente continua, lo normal es que el núcleo del electroimán sea un bloque de acero, que sería lo típico. Dice, si lo previsto es que el funcionamiento sea con corriente alterna, el núcleo está formado por chapas laminadas, ¿vale? Para que no forme una diferencia de tensión entre dos puntas. Dice, en el mercado hay una gran variedad de modelos de relés para distintas tensiones, de excitación y demás. De los contactos. Pues en el ejemplo mostrado, la armadura actúa sobre un contacto que se abre o se cierra un circuito eléctrico, ¿vale? Dependiendo de la bobina que tenga, pues por ejemplo, aquí tendré contacto, pues a lo mejor normalmente cerrado con este se abrirá cuando se mueva. Fijaos en la armadura, esto me mueve una palanca de un lado a otro, entonces lo que me hace es mover dos contactos, que estos dos están cerrados, este está abierto, cerrado, abierto, entonces me lo mueve todo. Muy bien, dice, se suele denominar número de circuitos al número de contactos sobre los que actúa el electroimán cuando se acciona, o, dicho de otro modo, el número de circuitos eléctricos distintos sobre los que se puede actuar simultáneamente, ¿eh? Se denominan contactos de trabajo aquellos que se cierran cuando la bobina de relé es alimentada, y los contactos de reposo al revés, que cuando le quito la corriente al relé empiezan a dejar pasar la corriente. Ya está. Muy bien. Dice, por lo tanto, los que son de trabajo son los normalmente abiertos y los que son de reposo son los normalmente cerrados. Dice, los contactos normalmente abiertos conectan el circuito cuando el relé es activado. Y el circuito se desconecta cuando el relé es inactivo. De los contactos normalmente cerrados, desconectan el circuito cuando el relé es activado. El circuito se conecta cuando el relé está inactivo. Siempre habrá un contacto común sobre el que actúa la armadura del relé y que abre o cierra el circuito, ¿vale? Yo tengo un contacto que siempre estaré en el medio. Y por supuesto, los contactos están fabricados de un material conductor resistente, ¿vale? Normalmente se usa pues cobre con un recubrimiento de plata para que haga buena transmisión de la energía. Venga, ventajas y inconvenientes de los relés, ¿vale? De las principales ventajas de los relés usados como interruptores controlados son, primero, que me dan un aislamiento galvánico entre los diversos circuitos, lo cual está muy bien, ¿vale? Porque no tengo que ir a tocar directamente en la zona por donde pasa la tensión. Yo puedo tocar otro elemento eléctrico que está separada de la tensión, ¿vale? En un relé intervienen varios circuitos independientes entre sí, de forma que no hay interconexión entre ellos. Muy importante. Excitación independiente. Dice, como ya se ha comentado, las características del electroimán determinan el tipo de corriente de excitación y el grado de tensión por cada uno de los circuitos de contacto. Puede estar sometido a valores de tensión e intensidad independientes unos de otro, ¿vale? Es decir, yo tengo una tensión y tengo otra, una para la excitación y otra para la potencia, y no tienen por qué ser iguales. De los principales inconvenientes de los relés, pues, están relacionados con la fiabilidad a largo plazo. Los contactos tienen un número limitado de operaciones, es decir, cuando llevan pues 1.000.000 de aperturas y de cierres, a lo mejor se rompen. El desgaste por roce tiende a deteriorar los materiales que pierden fiabilidad. Lo mismo ocurre en las partes móviles del conjunto, ¿vale? La armadura se acaba moviendo y deja de funcionar, la bobina, pues si se va moviendo se acaba soltando, bueno, esas cosas. De la apertura de un contacto por el que está pasando una corriente elevada puede provocar una chispa o arco eléctrico que contribuye a degradar los contactos más rápidamente. Venga, el esquema eléctrico de un relé. Tengo una entrada común, una salida normalmente cerrada y una salida normalmente abierta. Esta es la bobina del relé que al aplicarle una tensión me generará un campo magnético que me moverá la armadura de hierro hacia un lado o hacia otro. Bueno, básicamente me la acercará y eso hará pues que se cierre o que se abra el circuito. Dice la figura 4, es un ejemplo de representación esquemática de un relé electromecánico de un solo circuito. La bobina se suele representar por un rectángulo atravesado por una línea oblicua. No somos nadie, ni los relés son eternos. Nada es eterno. Los de estado sólido aguantan un poco más, ¿eh? Pero estos, a ver, también te digo una cosa. Estos aguantan como mulas, ¿eh? Yo he visto relés muy antiguos y seguir funcionando los tíos. ¿Ves? Por ejemplo, este sería dos circuitos. Dice, según el circuito eléctrico implementado o las características del relé, se pueden representar o no los contactos no usados o no disponibles. Cuando el relé es de varios circuitos se puede representar como la figura 5. Pero si yo, por ejemplo, solo estoy usando uno, no tengo por qué representar los dos. Puedo representar uno y ya está.
Dice, normalmente a cada conjunto de lengüetas o circuito se le asigna un número, que es el usado a su vez de subíndice en la nomenclatura de los contactos. Por ejemplo, si este se llama el relé K1, pues estos son los contactos del relé K1. ¿Vale? K1, 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 es decir, eso ya tendrá que ver con su tema. También es normal que los contactos se representen con un código alfanumérico sugerido por el fabricante y relacionado con la distribución en el zócalo que sirve de soporte del relé. Siguiendo esta filosofía, y en el circuito número 6 representa un ejemplo, ¿vale? Dice en el que hay un relé que se ha denominado K. K es súper típico en los relés, pero súper típico. Es decir, es como el tópico. Relé K. Es como... porque sí. Vale, entonces tenemos el K. Cosas que no me gustan de este circuito. Esto es K1, esto es el contacto de K1 y esto es el contacto de K1. Si solo pones K y hay otro relé, a lo mejor no sabes diferenciar uno de otro. Aquí porque solo hay un relé. Pero deberíamos poner los dos relés. Este relé es bastante divertido porque básicamente este es un relé realimentado. Yo acciono el pulsador A, pasa corriente por el relé. Eso me activa todos los contactos de K y entonces este se cierra automáticamente, me sigue alimentando la bobina, este también se cierra y me alimenta la carga, la bombilla. Entonces se mantiene encendida la bombilla. ¿Que quiero pararla? Pulso el pulsador B, que me abrirá el circuito, se desmagnetizarán las Ks, bueno, se desmagnetizará la bobina, se abrirán las Ks y dejará de funcionar. Muy bien. Tipos de relés electromecánicos, ¿no? Dice, relés de tipo armadura. Pese a ser los más antiguos, también son los más utilizados. Dice, responden a la descripción realizada en los aparatos anteriores, que es lo que hemos estado diciendo. Dice, pedazo de polilla entre los contactos. No, hombre, no. Al menos aquí no se ve la polilla. El bug aquí no se ve. Dice, relés de núcleo móvil. Dice, tienen un émbolo en lugar de una armadura. Y se utiliza un solenoide para cerrar los contactos. Dice, de esta forma se puede conseguir una mayor fuerza de atracción. A los que tú viste una pedazo de... Yo he llegado a ver... ¿Qué te digo yo? ¿Qué era? No me acuerdo exactamente del tipo de bicho que era, pero era un bicharraco, un hurón. Un hurón. Había hecho contacto. Había cerrado el circuito el hurón. Una maravilla. Dice, de esta forma se puede conseguir una mayor fuerza de atracción. Lo que hace de estos dispositivos sean útiles para el manejo de corrientes eléctricas de valor elevado. Dice la figura 7, pues ilustra el del núcleo móvil, ¿vale? Dice, después tenemos los contactores. Dice, se suele denominar contactores los relés de núcleo móvil con unas características especiales. Se suelen accionar varios circuitos. Por regla general, más que los relés normales. Los contactores normalmente pueden hacer 4 normalmente cerrados, 4 normalmente abiertos, o 8 normalmente cerrados, 8 normalmente abiertos. 4 es muy típico. A mí me suenan los típicos contactores de 4 abiertos, 4 cerrados. A1, A2 y 8 salidas. Ya está. Algunos de los contactos, o todos, según el modelo, están diseñados para soportar valores elevados de intensidad eléctrica. Después también están los relés tipo RED o RIT o de lengüeta. Dice, están formados por una ampolla de vidrio cuyo interior están situados los contactos, que pueden ser múltiples. Montados sobre delgadas láminas metálicas, dice, dichos contactos se envuelven por una bobina situada alrededor de dicha ampolla y supone elemento de excitación, ¿vale? De la figura 8 me muestra un ejemplo de este tipo de relés. Dice, la gran ventaja que presentan es que al estar los contactos dentro de una ampolla hermética se reduce considerablemente la erosión y por tanto su desgaste. Dice, suelen emplear para conmutar valores pequeños de intensidad y tanto su fiabilidad como vida media son muy elevadas. ¿Qué es lo que hace? Pues esta ampolla básicamente se me magnetiza, me permite saltar el arco y ya está. ¿Vale? Y entonces, como no hay nada móvil, básicamente, pues va perfecto y desgasta menos. Vale, aquí vamos a los relés de estados sólidos, los SSR, ¿de acuerdo? Dice, un relé de estado sólido, SSR, Solid State Relay, es un circuito electrónico conformado por un circuito de disparo acoplado a un dispositivo semiconductor. ¿Vale?
Perdón, abro el enlace. Dice, de forma que con una tensión de control aplicada a dos terminales que se pueden controlar el paso de una corriente eléctrica por otros dos terminales distintos. Por norma general, se entenderá por SSR un producto construido y comprobado que corresponde a unas especificaciones concretas y no a un dispositivo formado por componentes independientes. El nombre se debe a la similitud que presenta con el relé electromagnético. Cada vez está más extendido su uso. Vale, me ha pasado... Oh, lo de la polilla. Ah, el book. Este es el book, el book original. Hostia, qué bueno, el book original. Dice, estructura de relé de estado sólido. Dice, como se ha comentado, en un relé de estado sólido, lo normal es que existan unos terminales de entrada, de control, y unos terminales de salida. Dice, el acoplamiento entre la entrada y la salida suele realizarse de dos formas. Dice, por optoacopladores, que es la solución más simple de implementar, y mediante un transformador, cuya implementación es más costosa y complicada. Aquí me falta una imagen ya, es decir, necesito la imagen ya. Pero a cambio se obtiene una mayor velocidad de respuesta y mejor respuesta frente a perturbaciones eléctricas de entrada. Vale, aquí tenemos ya el relé de estado sólido. El interruptor de estado sólido tendrá una estructura distinta en función de las características. Dice, para un circuito de corriente alterna. Dice, la salida está implementada con triacs de triodos para corriente alterna. ¿Vale? Triacs es la 9A. Es la 9A. ¿Vale? Ok, yo tendré mi diodo que me deja pasar la corriente solo en este sentido. Esto me deja pasar en teoría los dos sentidos, ¿no? Dice, tal como se esquematiza en la figura 9A o también con tristores en aplicaciones conmutadas con valores de altos de intensidad. Los circuitos de corriente continua, ¿vale? Para circuitos de corriente continua, normalmente se implementan con transistores MOS, que esto ya los vimos en el otro tema. Dice, en determinadas aplicaciones de valores altos de tensión e intensidad se recurre a transformadores bipolares, tal como se representa en la 9. En ambos ejemplos de la figura 9, el acoplamiento se realiza mediante un optoacoplador. Es decir, la combinación de un diodo LED y un fototransistor, ¿vale? Es decir, un diodo LED, este será el diodo LED, y un fototransistor. Se ha obviado incluir los circuitos de protección y adaptación de niveles, ¿vale? El diodo LED, fototransistor, y a partir de aquí deja pasar la corriente o no la deja pasar. En el caso de aplicaciones de corriente alterna, se suele implementar un circuito denominado detector de paso por cero, de forma que la salida conduce lo que equivale a cerrar el circuito cuando la tensión se aproxima a 0 voltios. El corte, apertura del circuito, se practica cuando la tensión o la intensidad pasa también por cero. Vale, recordad que estamos en corriente alterna, ¿vale? De esta forma se logra evitar grandes conmutaciones de energía y variaciones bruscas de tensión e intensidad en el circuito de potencia. Dice, ventajas e inconvenientes de los relés de estado sólido. Ojo que usan LEDs, me ha parecido maravilloso esto, que usen LED para abrir y cerrar el circuito. Entonces tienes un diodo LED que me lee si tengo luz o no, es maravilloso. De los relés de estado sólido, implementados con dispositivos semiconductores, presentan estas ventajas. Dice, gran resistencia a choques, impactos y vibraciones. Fantástico. No hay partes móviles, por lo que no hay corrosión ni desgaste de los contactos. Es decir, nada se mueve. Por otro lado, con una correcta circuitería se evitan cortes abruptos de energía. La frecuencia de conmutación puede ser elevadísima. Por lo tanto, puedo hacer muchos cierres y aperturas por segundo. Y como no se me desgasta, no pasa nada, no tengo ese límite de ciclos. Funcionamiento completamente silencioso, claro, no hay nada moviéndose. Energía mínima de activación, encender el LED. No obstante, los SSR también tienen inconvenientes. Dice, circuito de entrada sensible a perturbaciones. Necesitan elementos y circuitería externa de protección. También necesitan disipadores térmicos. Son más complejos y más abstractos, tecnológica y conceptualmente. Claro, esto es un relé. Claro, ojito, esto tienes que saber cómo va. Esto no es como lo otro, que se ve rápidamente que se mueve la palanca y entonces le hace contacto. Es muy fácil ver el cable. Aquí, como no se mueve nada, dices, vale, ¿y por qué ahora deja pasar la corriente y ahora no? Pues porque por aquí deja pasar la corriente o no. Vale. Dice, los relés electromecánicos activan simultáneamente varios circuitos con la misma señal de control. Los SSR solo abren o cierran un circuito. Necesito un LED para cada circuito. Me complica el sistema.
Dice, su comportamiento está muy determinado por el tipo de carga que conmutan. El circuito de carga o salida condiciona en gran medida la eficacia del dispositivo de conmutación. Vale, dice circuitos típicos de potencia y control de motores. Vale, empezamos ya un poquito a la chicha. Dice, los motores eléctricos se caracterizan por estar formados por arrollamientos inductivos, es decir, una gran cantidad de bobinas. Recordad que las bobinas me creaban reactancia inductiva, ¿vale? Era positiva dentro de la suma de módulos y que además está desfasada 90 grados respecto a la corriente normal, ¿vale? Acordaos pi medios. Ah, mira, me ha pasado una imagen aquí Víctor Carrera para ilustrar un poquito cómo son los relés. ¿Vale? Esto sería un relé de este tipo de estado sólido, ¿de acuerdo? Fijaos como para cada conexión tendré que tener diversas alturas, ¿no? ¿Cuántos son? Relé de estado sólido, carril DIN, 6 amperios, 24 voltios de corriente continua, corriente alterna también, series 39. ¿Vale? ¿Cuántas salidas me da? Carril DIN, no. Corriente carga mínima 1 miliamperio. 2 salidas. Vale, 2 salidas. Vale. Vale, que es esta de aquí y esta de aquí, ¿no? A1, A2, la 88 y esta no sé qué pone. Pone otro número por ahí. 14. 88 y 14. A2, A1 deben ser las dos entradas, 88 y 14 y después la común, ¿no? Es decir, 88 y 14 las dos salidas y la conexión común. Vale, muy bien, pues vamos a seguir con el tema. Muy bien, gracias. Dice, los siguientes apartados describieron los mecanismos y elementos de protección básicos que se suelen emplear en los circuitos de conmutación con relés que controlan cargas inductivas. Así que bueno, vamos a ver los elementos de protección para motores con cargas inductivas, para motores grandes. Dice, anteriormente ya se ha comentado que los arcos eléctricos producidos en las lengüetas de relé contribuyen al desgaste y deterioro del contacto eléctrico. Retomando el ejemplo de la figura que vimos en la figura 6, suponemos que entre las barras de voltaje positivo y voltaje negativo hay una tensión sinusoidal de valor pico, pues V máximo, ¿vale? Según se indica en la figura 10, tal y como se indica en la gráfica. Así que si se acciona el pulsador A en el instante que la T la tenemos en 0, suponiendo que el relé entra inmediatamente, la tensión pues vale 0 voltios. Dice, sin embargo, si se acciona el pulsador en el instante T pues posterior, ¿vale? Un instante T posterior, pues la tensión ya no son 0 voltios. La tensión a lo mejor le estoy metiendo 100, 200, 300 voltios. Crea un arco eléctrico. ¿Vale? Sin embargo, si en lugar de alimentar una lámpara hubiese en su lugar una carga con componente capacitiva, el encendido en el instante T habría supuesto una variación abrupta de la tensión de carga, claro, porque básicamente es meterle una carga de golpe que está retrasando la corriente, es decir, ahí vamos a tener problemas. Se habría traducido en un pico de corriente elevado. Estas cosas son las que hacen que al arrancar se me dispare el amperaje. ¿Vale? Dice, una vez se ha accionado el pulsador A, además de cerrarse los contactos 12 y 13, dice, proporcionando tensión a la lámpara, se han cerrado también los contactos 11 y 14. No sé en qué imagen está viendo esto. Esto está diciendo que lo está viendo en una figura que es la figura 6. Vale, que hace esto. Está explicando cómo funcionaría esto, ¿vale? Si en vez de una lámpara tuviera un motor, ¿vale? Muy bien. El corte brusco, tal. En definitiva, a modo de resumen, durante la activación de un interruptor se puede producir un pico de corriente elevado y durante el corte se produce una sobretensión. Es decir, cuando yo pico y cierro el circuito, el amperaje se me dispara. Cuando yo suelto o cierro, el voltaje se me dispara. ¿Vale? Me hace una especie como de golpe de ariete eléctrico. Y ambos efectos están supeditados a las condiciones del circuito y pueden provocar daños en los dispositivos de conmutación, es decir, en el interruptor, en los conmutadores o los relés. La figura 11 muestra los elementos de protección que habría que adoptar en un interruptor por regla general para evitar los fenómenos descritos. Pues ¿cómo? Yo tengo mi interruptor para mi bobina, es decir, mi motor,
Y le tengo en paralelo un inductor, ¿de acuerdo? Básicamente un condensador y una resistencia. Entonces tengo un circuito LCR. Muy bien. En teoría, la inductancia L impide variaciones bruscas de intensidad eléctrica durante el encendido, y el conjunto resistencia-condensador se opone a las variaciones bruscas de tensión durante el apagado del interruptor. Es decir, la bobina evita que se dispare rápidamente al encender, y básicamente después la resistencia con condensador a la salida evitará que se me dispare el voltaje. Muy bien. Dice, estas combinaciones de componentes, cuyo objetivo es proteger el dispositivo de conmutación, tienen el nombre genérico de circuitos de protección, aunque son más conocidas por la expresión de redes Snubber, en alusión a denominación en inglés. Dice, bueno, esto lo explicaron en el otro tema, ¿de acuerdo? La reactancia inductiva y la reactancia capacitiva, ¿de acuerdo? Y dice, la realidad es que los componentes de protección mencionados presentan una impedancia que altera las características eléctricas del motor. Digo, del interruptor, perdón. En la práctica, cuando se usan relés electromecánicos, no es frecuente el uso de circuitos de protección. Dice, en su lugar, se suelen estimar los valores de pico de tensión y de intensidad como porcentajes en los valores máximos que se produce el circuito de régimen de funcionamiento. Y con base a esos valores se selecciona el modelo adecuado en las hojas de características. ¿Qué quiere decir? Que lo que hago es cogerme un relé más grande, ¿vale? Que no me vaya a romper en los valores pico que sé que se van a producir debido a estos momentos de arranque y parada, ¿vale? Básicamente me sobredimensiono el circuito, ¿vale? Aquí nos explica un poquito cómo lo voy a hacer. Pues nada, pues si yo sé que voy a tener estos 50 amperios, ¿de acuerdo? Que me va a subir la tensión a 623 voltios, pues me he de pillar algo que me aguante 623 voltios. Y si tengo un... Y esto importante, ¿eh? Arranque de motores, el criterio para no perderos de intensidad de pico es 10 veces la nominal. Por lo tanto, si mi nominal son 5 amperios, que me lo han comentado antes, mi intensidad de pico, de pulso, será 10 veces la intensidad nominal. Por lo tanto, 50 amperios. Fácil. En aplicaciones en que se necesita conmutar grandes cantidades de corriente o cuando se van a emplear cargas muy inductivas o muy capacitivas, los propios fabricantes de relé y contactores proporcionan tablas y recomendaciones para usar esto, ¿vale? De los relés de estado sólido sí suelen necesitar implementación de redes Snubber. Es decir, los relés mecánicos aguantan. Los relés de estado sólido sí que necesitan bastante protección. Dice, teniendo en cuenta que en la mayoría de las aplicaciones las cargas a conmutar suelen ser inductivas, la red de protección se limita a conectar en paralelo con el interruptor, condensador y resistencia. ¿Por qué? Porque casi todas las cargas que vamos a tener con motores van a ser con factor de potencia positivo y además de menos de 1, y por lo tanto significa que tienen más bobinas que condensadores. Ya está. Muy bien, dice, la resistencia del condensador de protección tiene que tener valores tales que presenten una alta impedancia al paso de corriente eléctrica cuando el interruptor se encuentre abierto. Es decir, la corriente tiene que pasar por el interruptor, y si el interruptor está, ¿qué te digo yo?, abierto, no puede seguir pasando la corriente por el circuito que hemos creado, porque si no, no va a tener sentido, ¿vale? Tal vez se escape al objetivo que este tema, el desarrollo matemático que conlleva el cálculo de dichos valores. Bueno, vale, simplemente poner una resistencia muy elevada y un condensador lo suficientemente potente como para que no me pase corriente al otro lado, porque si no se me cierra el circuito y el motor me arrancará con el interruptor abierto. Dice, elementos de protección en circuitos de corriente continua. Para ilustrar este apartado se va a usar como referencia un circuito de la figura 12, donde se presenta de forma genérica un interruptor y una bobina y demás. Dice, cuando el interruptor se cierre, una vez operado el proceso transitorio, circulará una intensidad de línea, dice, constante por el circuito, como se regula en la 13. Las cargas inductivas se caracterizan por tener la capacidad de almacenar intensidad eléctrica. El proceso de apertura del interruptor supone un cambio brusco de la intensidad. Entonces tengo que tener lo mismo, tengo que tener algo que me proteja. Y así pues, una consecuencia inmediata de la interrupción brusca de corriente de un circuito inductivo es la generación de un arco eléctrico entre los contactos del interruptor. A la que se empiece a abrir, va a saltarme un arco entre los dos contactos.
Dice, si se trata de un dispositivo de estado sólido, la variación brusca de tensión origina por el intento de conmutación, puede provocar daños irreparables en los componentes electrónicos en la etapa de salida. Básicamente, si se me monta un arco, el dispositivo de estado sólido, ya me puedo despedir de él y más vale que lo tire. Así que bueno, nos ponen aquí cómo corregirlo, ¿no? Con un diodo que básicamente le hace dar vueltas a esta corriente, esta intensidad extra que tiene la bobina y se disipe en este circuito. Entonces cuando yo abro el circuito, en vez de irse por aquí, básicamente me vuelve al inicio de la bobina, ¿vale? Básicamente le hago hacer el loop hasta que se descarga, en vez de descargarse sobre mi interruptor. Colocando un diodo en paralelo con la carga, pero no polarizado en sentido inverso y con respecto a la fuente continua, se consigue un camino de descarga para la intensidad. Este diodo, usado para descargar cargas inductivas en circuitos de conmutación, se suele denominar diodo volante, ¿vale? Diodo volante. Y bueno, vamos a ver un poquito las aplicaciones de este tema. En aplicaciones eléctricas es común usar el concepto maniobra, ¿vale? Cuando tengamos relés, serán relés de maniobra, relés de potencia y demás. Dice, para referirse al conjunto de elementos que permiten actuar sobre la corriente eléctrica, conectando, desconectando y regulando cargas eléctricas. Dice, en este apartado, pues se ha dedicado a aplicaciones de circuitos típicos y demás. Y entonces la parte donde tenemos toda la energía, toda la intensidad, toda la corriente, la llamamos la etapa de potencia. Dice, por otro lado, el circuito denominado etapa de control, pues muestra las conexiones con la entrada de control, pues ahora me abres este circuito, ahora me lo cierras, ahora tal. ¿Vale? Y entonces también lo llaman la parte de control, también se llama el circuito de mando. Entonces tenemos el circuito potencia y el circuito de mando de maniobra, de control, ¿vale? Potencia, maniobra, control. ¿Vale? Dice, dado el contexto del tema que se está tratando, en los esquemas y descripciones siguientes se van a considerar relés electromagnéticos como dispositivos de conmutación. Sinceramente, para mí son más sencillitos. Por eso se usan tantísimo. Además, permiten bastantes potencias. Dice, bueno, maniobra de autoenclavamiento, ¿no? ¿Cómo se va a enclavar una carga? Enclavarse significa que cuando algo empiece a funcionar, se alimente a sí mismo para mantenerse funcionando. Eso es autoenclavamiento. Y esto lo conseguiremos con una memoria, ¿vale? Básicamente, el autoenclavamiento dota al circuito de memoria. Es decir, se acuerda de que yo pulsé, se acuerda de que yo pulsé el interruptor, ¿vale? Este circuito es el típico de una memoria. La memoria tiene que tener un interruptor que me permita cambiar de 0 a 1. Un elemento que me mantenga ese 1. Y un elemento que me permita volver de 1 a 0. Y obviamente el relé, que es la carga que estoy alimentando. Y después, bueno, pues esto será el motor, que tendrá dos interruptores que se cerrarán, ¿vale? Cuando se conecte la carga acá. Bueno, cuando se conecte la bobina acá, ¿vale? Básicamente esto sería un circuito de autoenclavamiento. El relé se enclava a sí mismo, ¿vale? Bueno, dice, ¿no hubiera sido más fácil y barato pues poner aquí simplemente un interruptor y ya está, ¿no? Mi fase, mi neutro y un interruptor que pulsase, ¿no? Y ya está. Dice, hombre, a ver, a veces por motivos de seguridad interesa cortar dos conexiones de alimentación de forma simultánea. Claro, tú imagínate que tú vas a tocar aquí y aquí a lo mejor tienes 1000 voltios y tienes un arco, yo qué sé, de 500 amperios, de 1000 amperios. A la que vaya a cerrar el circuito, lo más normal es que me salte a la mano. No puedo trabajar con eso. O bueno, una tensión elevada, me puede hacer daño. Cuando la intente abrir me saltará un arco eléctrico. Y también existen casos en que interesa, una vez más por seguridad, que el mecanismo sobre el que se actúe de forma manual esté completamente aislado del circuito de potencia. Claro. Y me saltará la corriente esta, que a lo mejor está a 24 voltios. Aquí a lo mejor estoy trabajando a 220, a 380. No sé, a 400, da igual. Vale, dice, bueno, esto es un poquito, esto es un análisis de costes, ¿vale? Dice, el circuito de la figura 15 es más barato de implementar que el circuito de la figura 16. ¿Por qué? Porque por mucho que yo tengo que ir poniendo eventos, este interruptor me sobrepasa el coste del relé. Es decir, el relé, los contactos, las tres tonterías son más baratas que este circuito que parece mucho más simple. Bueno, pues un cambio de giro usando un motor de corriente continua.
Nada, volvemos a mi circuito de autoenclavamiento, ¿de acuerdo? Tengo dos, lo puedo abrir desde aquí. Entonces, una cosa, cada relé me abre el relé contrario. Eso es importante, ¿vale? Un relé me abre el relé contrario. Yo tengo el motor, tengo los diodos que me van a permitir el paso de corriente solo en un sentido, ¿de acuerdo? Para no cortarlo, ¿vale? El paso de corriente va en esta dirección, ¿de acuerdo? Bueno, perdona, Vale, sí, lo he dicho al revés. Va de positivo a negativo, disculpad. Oh, esto es una descarga. Vale, dice en el circuito cambio de sentido de motor de giro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, con este circuito yo puedo elegir que gire en un sentido, ¿vale? Que la corriente vaya en una dirección o que la corriente vaya en otra dirección. Fijad que este es el B2, B1. Sigue sin gustarme cómo denominan los relés. Yo este lo hubiera llamado K1, este lo hubiera llamado K2, y entonces este lo hubiera llamado los contactos auxiliares del K1 y del K2, pero bueno. A este le llaman AS y a este le llaman BES. Entonces aquí tienes los contactos de AS y los contactos de BES, que se cerrarán según si está cerrado este relé o este relé. Vale, esto se puede simular, es muy sencillito de simular. Vale, dice, a modo de aclaración previa, el uso de contactores en lugar de relés convencionales viene determinado porque se usan bastantes circuitos y tus circuitos quedarán tipo MK. MK Ultra. Dice, viene determinado porque se usan bastantes circuitos en juegos de contacto. Cabe recordar también que este es un ejemplo de aplicación y existen otras soluciones para implementar el cambio de sentido de giro a un motor. Por lo tanto, se hace notar la presencia de diodopolantes, que es lo que hemos dicho antes para descargar cargas, en paralelo con los contactos y no en el motor, cuya polaridad de alimentación está previsto que cambie. ¿Vale? Porque, claro, si cambia la polaridad de alimentación no me sirve para nada poner ahí los diodos, porque no me lo va a descargar cuando toca. ¿Vale? Dice, a continuación, con la ayuda de la figura 18, pues se va a explicar el funcionamiento del circuito, ¿no? Pues por ejemplo, cierro un relé, pues pam, cierro un relé, ¿vale? Entonces, el voltaje me viene de positivo, se me va por aquí, baja por aquí y vuelve. ¿Que lo abro? Empieza a girar ya en el otro sentido, ¿vale? Para la descarga, ¿vale? Pam, pam, pam. ¿Que le doy la vuelta? Pues venga, para el otro lado. ¿Sabes? ¿Vale? Lo tenemos en un sentido, lo tenemos en otro. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y lo podemos ir girando de lado. Muy bien. Dice, no olvides, dice, la disposición de los contactos en la etapa de control, de modo que al activar un contactor bloquea la posibilidad de activar el otro. ¿Por qué? Porque si cierro los dos puedo tener un cortocircuito. ¿Vale? Normalmente dos relés de este tipo que estén controlando el mismo elemento no se deben poder activar simultáneamente. Uno tiene que desclavar al otro. Es decir, tiene que haber una protección eléctrica que me abra el circuito del uno al otro, ¿vale? Para que no puedan funcionar los dos a la vez. Ese es el objetivo también. Bueno, y la inversión de giro motor trifásico a mí me parece súper sencilla, es lo que os decía. Yo me monto mi relé, ¿vale? Ah, han cambiado el sistema. Tengo... Esto sería un guardamotor, ¿vale? Esto sería el guardamotor, tal. Tengo mi botón, ¿vale? Normalmente cerrado. Y para girar en un sentido, y aquí debería haber otro interruptor para girar en el otro, ¿no? Y entonces esto me puede cerrar este relé o me puede cerrar este relé. Y cada uno me abre el contrario, ¿vale? Cada uno me abre el contrario. ¿Qué significa? Que las fases pueden entrar en el mismo sentido, 1, 2, 3 contra U, V, W, o que se me pueden regirar. Fijaos, la 1 va a la W, la 2 sigue yendo a la misma, a la V, pero la 3 va a la U. Entonces la W y la U se han girado. Siempre que cambiéis dos fases en un motor trifásico, le habréis cambiado el sentido de giro. Y así conseguís un cambio de sentido de giro en un motor trifásico. ¿Vale? Recordad que lo que hacemos es cambiar la secuencia de alimentación en un sentido o en otro. ¿Vale? Muy bien. Esto sería el típico sistema. ¿Vale? Esto ya lo he explicado. Y entonces también tenemos el arranque estrella-triángulo de motor trifásico. Básicamente, si yo quiero arrancar en estrella, si quiero arrancar el triángulo y pasar a estrella, ¿vale? Lo que tengo que tener es un sistema que empiece en estrella, que empiece en triángulo
Perdona, lo estoy diciendo al revés. Si quiero arrancar en estrella y pasar a triángulo, necesito un motor que me arranque en estrella y luego me lo pase a triángulo al cabo de un tiempo, cuando haya pasado a la fase transitoria. Ya sea con un medidor de voltaje y de amperaje que cuando baje a medidas a medidas lineales, pues ya me haga el cambio, o con un temporizador, que es lo más típico. Ya, lo he pensado después, que no sé por qué. Estaba yo leyendo triángulo y he dicho triángulo. Se arranca en estrella, se pasa a triángulo. Disculpadme. Además es arranque estrella triángulo porque la estrella va primero y luego el triángulo. ¿Vale? Estrella porque tiene forma de estrella. Triángulo porque tiene forma de triángulo. ¿Vale? En uno conecto el final de la bobina de uno con el principio de la bobina del otro. En el otro conecto cada final de una bobina con la fase y los inicios de las bobinas, o al revés, los finales de las bobinas todos juntos, en un punto neutro. El arranque de motores trifásicos en modo estrella triángulo es muy utilizado en la industria. Ya lo hemos hablado de esto varias veces. Es el arranque con menos amperaje, tiene mayor voltaje, ¿de acuerdo? Este es al revés, tiene más amperaje, menos voltaje. La conmutación estrella triángulo solo puede emplearse para motores cuyo devanado del estator esté previsto para funcionar en ambas opciones, porque si no, nanay. ¿Vale? Dice, la figura 20A muestra un ejemplo de conexión estrella de los devanados y de los triángulos. Vale, ok. Entonces, ¿cómo lo tengo que montar? Pues este me lo tengo que montar tal que así. ¿De acuerdo? No me gusta nada este dibujo, ¿vale? Quiero dejarlo claro que este dibujo es un desastre. Claro, K1... Ah, esto es K1, esto es K1, esto es K2, esto es K2, esto es K2. ¡A la madre! Vale, a ver. Tengo un temporizador. ¿De acuerdo? Este temporizador me mantiene normalmente cerrado un K2, que es este aquí. El K1 va a ser el que me permita arrancar el sistema, básicamente. ¿Vale? Ya sea en estrella o en triángulo, ¿vale? Entonces, básicamente, bueno, el stop lo tengo quitado. Le pego a inicio. ¿Qué va a pasar? Va a pasar por corriente por aquí. Se me va a empezar a magnetizar el KT. Y se me va a magnetizar el K2, ¿vale? Se me magnetizará el K2. Por otro lado, no pasa la corriente por ningún otro sitio. KT, K2. Se me cierra K2. ¡Pam! Entonces, se me cierra K1. Ahora mismo tengo K2 y K1 funcionando. ¿Vale? Ya estoy arrancando en estrella. Este será el arranque estrella, ¿vale? Los finales conectados a las líneas. Bueno, los inicios conectados a las líneas, los finales conectados todos en el mismo punto. ¿Vale? Estrella. ¿Qué va a pasar ahora? El temporizador va a saltar en algún momento. No sé cuándo será, pero saltará. ¿Qué va a pasar cuando salte el KT? Pues que el KT... Bueno, el K2 me está desactivando este, el K1 me está activando este, el K2 va a dejar de funcionar, este se abrirá, este se cerrará, este se cerrará, bueno, este estará cerrado, y entonces me empieza a funcionar K1 y K3. Ahora ya estoy conectado en triángulo. Ahora me acabo de conectar en triángulo por fin. ¿Vale? Entonces arrancará en estrella, continuará en triángulo después de un tiempo. Y si lo quiero parar, lo paro y se desconecta todo. Si lo vuelvo a arrancar, arrancará en estrella. Sencillo, ¿no? Este es una práctica que hago con los chavales. Dentro de 3 semanas hacemos esta práctica. Al pulsar el botón de inicio se activa el contactor K2. Esto está todo explicado ya. De cambio de estrella a triángulo para deceleración de motores trifásicos. ¿Vale? Volvemos al mismo elemento, ¿de acuerdo? Pero en vez de tener un temporizador, yo tengo un pulsador que lo llamo rápido. esa suele ser bastante cachonda porque además se escucha la diferencia de sonido, es muy chula. Dice, bueno, existen instalaciones con motores eléctricos en las que interesa que el inicio del movimiento sea suave, así como su detención. El ejemplo más claro puede ser el del motor de un ascensor, que entonces puede iniciar en estrella, continúo en triángulo, paso estrella, freno. Vale, dice, obsérvese que es muy similar al anterior. Se ha sustituido el relé temporizado por un pulsador denominado rápido. Entonces, lo pulso, el motor irá más rápido. Lo despulso, el motor irá más lento. También puedo tener un temporizado que haga una entrada y una salida al cabo de un tiempo. Es decir, eso no es problema. ¿Vale? Bueno, en todo caso, esto sería el mismo elemento de antes, con stop e inicio. Pero básicamente este relé, este relé, el K2, está actuado según si yo tengo pulsado el botón rápido o no.
Si pulso el interruptor rápido, el K2 se desconecta, entonces el K2 me deja esto cerrado, el K1 como está conectado me puede cerrar este de aquí y ya estaría. ¿Vale? El K1 está magnetizado, ¿de acuerdo? Que se me magnetiza con este porque se queda realimentado, ¿de acuerdo? Y ya está. ¿Vale? Esto está muy chulo. Muy bien, y vamos a hacer ya la conclusión del temario, que ha sido bastante rapidito. En este tema se han analizado los tipos de relés más comunes en el mercado, su funcionamiento y constitución, así como algunas particularidades de su uso. Se ha hecho hincapié en los circuitos y elementos de protección de sus contactos y se ha comparado los relés electromecánicos con los relés de estado sólido. Y por último se han expuesto algunas aplicaciones típicas que emplean relés de control de motores, comentando los mecanismos de funcionamiento. Así que bueno, nada, con esto tenemos terminado el tema número 59. Wow, pues vamos a despedirnos ya para la gente de YouTube. Bueno, chicos, muchas gracias por haber estado hasta aquí. Tenemos ya terminado por fin el tema número 59 de los 71 temas para la preparación del temario de oposiciones de secundaria para especialidades de tecnología. Cada vez lo digo más enrevesado, ¿de acuerdo? Así que bueno, nada, espero que os haya gustado el temario, que os haya parecido interesante. Hoy es bastante interesante. Además, si hacéis asignaturas de electricidad, habéis visto alguna práctica así que se puede hacer con alumnos muy sencillita, muy sencillita. Y bueno, nos vemos aquí en el próximo directo de Mar de Curiosidad. Y recordad que si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle like, compartid, suscribiros al canal y nos vemos mañana mismo. Un abrazo y buena prueba.